La lluvia caía con delicadeza, pero el viento frío la transformaba en algo más cruel. Las calles estaban casi desiertas esa tarde, excepto por una señora mayor y una niña. La niña, con el cabello mojado, sostenía una bolsa de plástico rota. Sus ojos, que un día habían estado llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza que ningún niño debería conocer. La abuela, con los dedos arrugados y la espalda encorvada por el peso de los años y del sufrimiento, intentaba recoger una lata aplastada del suelo, un pequeño gesto que era todo lo que podían hacer para sobrevivir un día más. Esas latas que muchos desechan sin pensarlo, para ellas, marcaban la diferencia entre el hambre y alguna esperanza. Elon Musk observaba desde lejos. Estaba en un coche, con sus pensamientos distantes, inmerso en sus propios desafíos. Pero al ver esa escena, algo cambió. Había algo en la forma en que la señora protegía a su nieta con el cuerpo, intentando cubrirla de la lluvia, que lo conmovió. ¿Cómo alguien podía vivir así? Él, que había pasado tanto tiempo mirando las estrellas, se vio confrontado con la dura realidad de la vida en la tierra, de la vida en esas calles mojadas. La niña apenas tendría 7 años. 7 años, una edad en la que el mayor problema debería ser elegir el juguete favorito, no si su estómago dolería de hambre esa noche. Sin pensarlo mucho, Elon bajó del coche, ignorando el paraguas que uno de sus guardias de seguridad le ofrecía. El agua pronto empezó a gotear de su frente, pero apenas lo notaba. Sus pasos se aceleraron, y de repente, estaba allí, frente a la señora y la niña. Por un instante, ellas lo miraron con desconfianza, como si estuvieran acostumbradas a la indiferencia del mundo. ¿Y quién podría culparlas? ¿Cuántas veces ya las habían ignorado? ¿Cuántas veces la gente pasó junto a ellas sin siquiera darse cuenta? Él se arrodilló a la altura de la niña, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué hacen aquí? Su voz era suave, como si supiera que cualquier palabra más brusca podría romper algo frágil. La señora vaciló, apretando la mano de su nieta. «Estamos latas», respondió en voz baja, su voz cargada de vergüenza, pero también de una dignidad antigua que ni el tiempo ni la miseria habían logrado apagar. La niña no dijo nada, solo miraba al suelo, sus pequeñas manos sucias de tierra y lluvia. Musk entonces hizo algo que él mismo no planeaba. Extendió la mano hacia la señora y la ayudó a levantarse. «Ustedes no deberían estar aquí. Vamos, voy a ayudarlas». Había algo definitivo en su voz, una decisión que ya había tomado. Pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Sería culpa? ¿Sería compasión? ¿O algo más profundo? Algo que ni él mismo lograba entender en ese momento. La señora vaciló por un momento, miró a su nieta, y entonces aceptó. No había otro camino, y ella lo sabía. Los tres caminaron juntos hasta el coche. El conductor, acostumbrado a órdenes inesperadas, abrió la puerta sin hacer preguntas. Elon ayudó a las dos a entrar y por un instante se quedó parado bajo la lluvia reflexionando. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Cuántas veces había pasado por situaciones así, sin hacer nada? ¿Por qué ahora era diferente? ¿Sería la inocencia en los ojos de esa niña? ¿El peso de la historia que aún no conocía, pero que de alguna forma ya sentía? Dentro del coche, el calor comenzó a llenar el espacio, calentando a ambas. La niña miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Tú, eres el hombre de la TV?» finalmente preguntó, su voz tímida. Elon sonrió levemente sin querer intimidarla. «Sí, lo soy, pero hoy, eso no importa. Lo que importa es que ya no tienen que preocuparse por la lluvia, ni por las latas». No sabía exactamente qué haría después, pero una cosa era segura. Esa abuela y su nieta no volverían a las calles. No esa noche, ni nunca más. Una nueva página estaba a punto de escribirse en sus vidas y él, de alguna manera, sabía que estaba en el centro de eso. Pero en el fondo, la pregunta que aún resonaba en su mente era, ¿por qué él? ¿Por qué en ese momento? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? ¿Has pasado junto a alguien que parecía invisible? ¿Alguien que tal vez solo necesitara un gesto para que su vida tomara otro rumbo? ¿Qué te impide actuar? ¿Qué haría que te detuvieras y prestaras atención? ¿Será que siempre necesitamos esperar a un Elon Musk para ayudar a alguien? ¿O será que todos podemos marcar la diferencia de alguna manera? En ese instante, mientras el coche avanzaba por la ciudad, Elon miró a la niña una última vez. Había algo en sus ojos ahora, algo nuevo. No era exactamente esperanza, pero era el comienzo de algo. Tal vez, con el tiempo, ella volvería a sonreír. Tal vez la señora finalmente podría descansar,
sabiendo que su nieta estaría a salvo, pero aún había mucho por hacer, mucho por descubrir. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a alguien en esta situación? ¿Cuántas veces hemos mirado hacia otro lado, con miedo de involucrarnos, o incluso por no saber cómo ayudar? ¿Qué te haría actuar de manera diferente? ¿Qué es lo que nos mueve? Al fin y al cabo, el silencio dentro del coche era casi palpable. El suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas era el único ruido, mientras la ciudad afuera parecía un borrón distante. La niña, ahora un poco más cómoda, apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, pero no dormía. Sus ojos seguían abiertos, fijos en algún punto al frente, tal vez perdida en pensamientos, tal vez intentando entender lo que estaba pasando. Después de todo, la vida no había sido amable con ellas hasta ese momento. ¿Cómo creer que, de repente, las cosas podrían cambiar? Elon, por su parte, sentía el peso de esa decisión. No era el dinero, ni el gesto de generosidad lo que le preocupaba, sino lo que vendría después. Sabía que el acto de ayudar a alguien no terminaba cuando les dabas refugio o comida. Había heridas más profundas que el tiempo y las circunstancias habían creado, cicatrices que no se curan solo con buenas intenciones. Miraba de reojo a la señora, que apretaba las manos en su regazo como si sujetara algo frágil. Ella no decía nada, y Elon respetaba el silencio. Sabía que las palabras, en ese momento, no traerían consuelo, pero había algo en su rostro, una tristeza antigua, que lo conmovía de una manera que no podía explicar. En el fondo, se preguntaba sobre su historia. ¿Quiénes eran esas dos personas que, hasta hacía unos minutos, eran solo figuras anónimas en el paisaje gris de la ciudad? ¿Qué había sucedido para que llegaran a ese punto? No era ingenuo, sabía que había un dolor profundo allí, una pérdida irreparable. Ella perdió a sus padres en un accidente, había dicho la señora en voz baja, casi en un susurro. Esas palabras resonaban en la mente de Elon. Era una tragedia que ya había escuchado otras veces, pero allí, en ese coche, con la niña a su lado, parecía más real, más cercana. Sentía una conexión que no esperaba sentir. ¿Y tú? ¿Has pensado en cuántas historias como estas están sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas están cargando el peso de la pérdida, del dolor, mientras el mundo sigue girando? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con esto? ¿Apartamos la vista, seguimos adelante o permitimos que el momento nos transforme? El coche finalmente se detuvo frente a una casa discreta, pero cómoda. No era una mansión, ni un lugar lujoso. Era un refugio temporal, un lugar donde podrían descansar, recomponerse. Elon abrió la puerta y ayudó a la señora a bajar, sosteniendo su mano con firmeza pero con cuidado. La niña salió justo detrás, con los ojos un poco más brillantes, pero aún cautelosa, como si estuviera pisando terreno desconocido. No dijeron mucho, tal vez porque aún no creían del todo en lo que estaba ocurriendo. ¿Y quién podría culparlas? Después de todo, ¿cómo reaccionas cuando, tras tanto sufrimiento, la vida te ofrece una oportunidad inesperada? Dentro de la casa, el ambiente era acogedor. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y una chimenea encendida esparcía calor por todos los rincones. La señora miró a su alrededor con desconfianza, como si estuviera en un lugar que no le pertenecía. «Por favor, siéntanse como en casa», dijo Elon, sin saber exactamente cómo llenar ese incómodo silencio. No estaba acostumbrado a esas situaciones. Su vida estaba rodeada de números, de proyectos ambiciosos, de cohetes y autos eléctricos. Sabía cómo hablar con inversores, con ingenieros, con políticos, pero allí, en ese momento, frente a dos personas que habían perdido tanto, se sentía desarmado, como si todas sus conquistas fueran irrelevantes ante la simplicidad del dolor humano. La niña se acercó a la chimenea, extendiendo sus manos hacia el calor. Sus ojos reflejaban las llamas, y por un breve segundo, Elon creyó ver un destello de esperanza. Tal vez solo era su imaginación, o tal vez era real. Tal vez, en ese instante, la niña comenzaba a creer que el mundo aún podía ofrecerle algo bueno. La señora se sentó despacio en un sillón, con los ojos aún cargados de cansancio. Elon sabía que el camino por delante no sería fácil. No estaba allí para ser un héroe. Sabía que no podía arreglarlo todo, pero podía comenzar por algún lugar. Tal vez este fuera el primer paso. Ofrecer un poco de dignidad, un poco de seguridad, para que pudieran comenzar a reconstruir sus vidas, pieza por pieza. Pero la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué vendría después? ¿Cómo ayudar a alguien que ha perdido tanto? ¿Cómo ofrecer algo más que un techo y una comida? ¿Cómo devolverles la sensación de que pertenecen a este mundo, de que todavía hay un lugar para ellas aquí? Y más que eso,
¿Por qué esto le estaba afectando tanto? ¿Qué habían despertado esta niña y esta señora dentro de él? Algo que ni siquiera sabía que existía. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, el tiempo parecía suspendido, como si ese momento estuviera esperando algo más. ¿Y tú? ¿Has pensado en el impacto que puedes tener en la vida de alguien? ¿Te has preguntado qué pasaría si, en lugar de solo observar, decidieras actuar? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros diera un paso más allá del confort, más allá de la indiferencia? ¿Qué podría cambiar si todos fuéramos capaces de ver a las personas invisibles a nuestro alrededor? Elon se quedó de pie por un rato, observando a las dos. Había algo nuevo allí, una pequeña semilla plantada en el suelo de la incertidumbre. Sabía que no podía controlar el futuro, pero también sabía que, a veces, todo lo que alguien necesita es un comienzo, una oportunidad, por pequeña que sea. El resto estaba en sus manos, y quizás, solo quizás, esa pequeña semilla pudiera florecer en algo más grande. La noche avanzaba lentamente, y el crepitar de las llamas llenaba el ambiente. La abuela, finalmente calentada, se relajaba en el sillón, sus ojos comenzando a cerrarse. Era el cansancio, pero también la sensación de, por primera vez en mucho tiempo, estar en un lugar seguro. La niña permanecía cerca de la chimenea, sus ojos aún fijos en el fuego, como si intentara encontrar respuestas entre las llamas danzantes. Había una especie de tensión en el aire, algo indefinido que Elon no lograba explicar. Era como si el silencio entre ellos contara una historia que aún no estaba listo para escuchar. Se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Afuera, la lluvia había disminuido a una leve llovizna, y las luces de la ciudad parecían distantes. Sabía que necesitaba tomar una decisión, algo más concreto que solo ofrecer refugio por una noche. Pero ¿cómo hacer eso sin parecer invasivo? ¿Cómo ofrecer más ayuda sin parecer que estaba imponiendo algo que ellas tal vez no quisieran o no supieran aceptar? Se dio la vuelta y encontró los ojos de la señora, que ahora lo observaba con una mirada calmada, pero profunda. Ella parecía tener tantas cosas que decir, pero también parecía estar en paz con el silencio. «No sé qué está pensando hacer por nosotras, señor», comenzó ella, la voz ronca de una vida difícil. «Pero solo el hecho de estar aquí, de darnos un lugar para descansar, ya es más de lo que podría haber imaginado». Elon sonrió, pero había una preocupación en su mirada. «No quiero que esto sea temporal. Quiero ayudarlas de verdad. No sé exactamente cómo, pero quiero hacer lo que sea necesario». Había una sinceridad en su voz, algo que la señora percibió, y por eso no lo interrumpió. Elon continuó: «Esa niña, ella merece más. Ustedes dos merecen más. Sé que no puedo borrar lo que sucedió, pero tal vez pueda ofrecer algo nuevo, algo que les ayude a empezar de nuevo». Como el fuego crepitaba en la chimenea, el tiempo parecía suspendido, como si ese momento estuviera esperando algo más. ¿Y tú? ¿Has pensado en el impacto que puedes tener en la vida de alguien? ¿Te has preguntado qué pasaría si, en lugar de solo observar, decidieras actuar? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros diera un paso más allá del confort, más allá de la indiferencia? ¿Qué podría cambiar si todos fuéramos capaces de ver a las personas invisibles a nuestro alrededor? Elon se quedó de pie por un rato, observando a los dos. Había algo nuevo allí, una pequeña semilla plantada en el suelo de la incertidumbre. Sabía que no podía controlar el futuro, pero también sabía que, a veces, todo lo que alguien necesita es un comienzo, una oportunidad, por pequeña que sea. El resto estaba en sus manos, y quizás, solo quizás, esa pequeña semilla pudiera florecer en algo más grande. La noche avanzaba lentamente, y el crepitar de las llamas llenaba el ambiente. La abuela, finalmente calentada, se relajaba en el sillón, sus ojos comenzando a cerrarse. Era el cansancio, pero también la sensación de, por primera vez en mucho tiempo, estar en un lugar seguro. La niña permanecía cerca de la chimenea, sus ojos aún fijos en el fuego, como si intentara encontrar respuestas entre las llamas danzantes. Había una especie de tensión en el aire, algo indefinido que Elon no lograba explicar. Era como si el silencio entre ellos contara una historia que aún no estaba listo para escuchar. Se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Afuera, la lluvia había disminuido a una leve llovizna, y las luces de la ciudad parecían distantes. Sabía que necesitaba tomar una decisión, algo más concreto que solo ofrecer refugio por una noche. Pero, ¿cómo hacer eso sin parecer invasivo? ¿Cómo ofrecer más ayuda sin parecer que estaba imponiendo algo que ellas tal vez no quisieran o no supieran aceptar? Se dio la vuelta y encontró los ojos de la señora, que ahora lo observaba con una mirada calmada,
pero profunda. Ella parecía tener tantas cosas que decir, pero también parecía estar en paz con el silencio. «No sé qué está pensando hacer por nosotras, señor», comenzó ella, la voz ronca de una vida difícil. «Pero solo el hecho de estar aquí, de darnos un lugar para descansar, ya es más de lo que podría haber imaginado». Elon sonrió, pero había una preocupación en su mirada. «No quiero que esto sea temporal. Quiero ayudarlas de verdad. No sé exactamente cómo, pero quiero hacer lo que sea necesario». Había una sinceridad en su voz, algo que la señora percibió, y por eso no lo interrumpió. Elon continuó. «Esa niña, ella merece más. Ustedes dos merecen más. Sé que no puedo borrar lo que sucedió, pero tal vez pueda ofrecer algo nuevo, algo que les ayude a empezar de nuevo. Voy a ayudarles a encontrar un lugar», dijo él, rompiendo el silencio. «Un lugar donde puedan empezar de nuevo, donde puedan tener una vida tranquila, sin preocupaciones diarias sobre qué comer o dónde dormir». La niña finalmente se giró y lo miró, los ojos aún sombríos, pero había una chispa de curiosidad allí. ¿Tú vas a dejarnos vivir aquí?», preguntó ella, en una voz casi inaudible, como si tuviera miedo de la respuesta. Elon se agachó hasta quedar a su altura, y la miró directamente a los ojos. «Por ahora, sí, pero quiero encontrar un lugar para ustedes, un lugar que sea solo de ustedes donde puedan sentirse seguras». La niña asintió, pero no dijo nada más, quizás porque, en su joven mente, aún estaba procesando lo que todo eso significaba, o quizás porque las heridas de su corta vida eran tan profundas que ni siquiera sabía cómo reaccionar ante una promesa de futuro. ¿Y tú? ¿Has pensado en lo que realmente significa ayudar a alguien? ¿Cuántas veces miramos situaciones así y pensamos que un simple gesto puede resolverlo todo? Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Podemos realmente cambiar la vida de alguien con solo una decisión? ¿O es algo que va mucho más allá, algo que exige paciencia, comprensión y, sobre todo, empatía? La noche continuaba, el fuego en la chimenea seguía caliente, y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Elon sabía que esta era solo la primera de muchas noches que vendrían, pero, en el fondo, también sabía que, de alguna manera, su propia vida estaba cambiando con esta decisión. No se trataba solo de salvar a alguien, se trataba de reconectarse con algo más grande, algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Cómo lidiarías con el peso de saber que, a veces, somos la única cosa entre alguien y el abismo? Las horas pasaron despacio, la noche avanzaba con su quietud, y el fuego en la chimenea empezaba a disminuir. Elon se levantó de nuevo, ahora un poco más distante, observando las llamas apagarse. Algo dentro de él también parecía estar transformándose, pero aún no sabía exactamente qué. La señora y la niña finalmente se habían quedado dormidas en el sofá, el cansancio superando la desconfianza. Ese pequeño momento de paz parecía algo demasiado raro para ellas. Elon las miró, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Había hecho una promesa, pero la cuestión no era solo cumplir con esa promesa, era sobre lo que realmente significaba. ¿Qué estaba ofreciendo? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Seguridad? Todo eso era importante, pero había algo más profundo que él necesitaba entender. Sabía que ese tipo de dolor no desaparecía con el tiempo o con gestos de caridad. Caminando por la casa, trató de ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Lo ignoró por unos momentos, pero algo lo hizo coger el aparato y mirar. Era de su asistente. «He investigado la historia de la señora y de su nieta», decía el mensaje. «No va a ser fácil para ti escuchar, pero creo que necesitas saberlo». Su corazón se apretó por un segundo. Dudó, pero clicó para abrir los detalles. La historia que apareció en la pantalla hizo que dejara de respirar por un momento. El accidente de coche que había arrebatado la vida de los padres de la niña no había sido solo un accidente común. Años atrás, uno de los primeros coches autónomos que su empresa desarrolló se había visto involucrado en una colisión grave. Las investigaciones habían concluido que hubo un fallo humano en el otro vehículo, pero las dudas sobre la tecnología aún resonaban en los medios. Elon, siempre involucrado en sus proyectos, había intentado seguir adelante. Sin embargo, ahí estaba, delante de él, el resultado más cruel de aquella tragedia. La niña huérfana, la señora desamparada. El mundo parecía desacelerarse mientras él absorbía esa revelación. La ironía aplastante de todo aquello lo golpeó con fuerza. Sin saberlo, había cruzado el camino de la consecuencia más dolorosa de sus propios sueños, de su propio progreso.
Se sentó despacio, con la mente dando vueltas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría enfrentar a esa señora, a esa niña, sabiendo el papel que su propia tecnología había desempeñado en la pérdida de ellas? Las preguntas surgían como una ola, una tras otra. Podía ayudarlas con todo lo que necesitaran materialmente, pero ¿sería eso suficiente? ¿Podría alguna vez compensar el dolor de perder a toda una familia? ¿Y cómo podría seguir siendo quien era, sabiendo que sus avances, sus innovaciones, habían arrebatado tanto a alguien? La responsabilidad era mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de las estrellas, los cohetes, o el futuro de la humanidad. Se trataba de lo que dejamos en el camino en busca de ello. Él se quedó parado por un largo tiempo, perdido en pensamientos. El peso de todo parecía aplastarlo, pero entonces, algo dentro de él comenzó a moverse. Tal vez era la voz de esa niña, o la expresión calmada y triste de la señora. Sabía que no podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a aquellos que ellas habían perdido, pero de alguna manera, podía intentar reparar el presente, darles no solo consuelo, sino un verdadero sentido de justicia, de dignidad. Cuando la mañana comenzó a surgir afuera, trayendo una luz pálida por las ventanas, Elon se levantó con una nueva decisión formada. No podía deshacer lo que había pasado, pero podía garantizar que su futuro sería diferente. Podía darles no solo una casa, sino algo más significativo, una voz, un propósito. La señora y su nieta serían su responsabilidad, no como una deuda a pagar, sino como un símbolo de algo mayor, el compromiso de que, incluso en medio del progreso, no se pueden olvidar las vidas que tocan la tierra. Con el sol iluminando suavemente el rostro de la niña dormida, Elon sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, de alguna manera, podría hacer que las cicatrices del pasado fueran reemplazadas por algo nuevo. Miró a la niña y a su abuela una vez más, sabiendo que el próximo paso no sería simple. Tendría que ser honesto con ellas, contarles la verdad sobre lo que sucedió y darles la opción de cómo seguir adelante. ¿Qué vendría después? ¿Cómo reaccionarían al saber la verdad sobre aquel accidente? Elon sabía que necesitaba enfrentar esa realidad de frente, aunque fuera dolorosa. Pero tal vez, solo tal vez, esa verdad podría ser el comienzo de algo más grande, de una redención inesperada para todos ellos. Y así, el fuego finalmente se apagó en la chimenea, pero el calor de una nueva esperanza comenzó a surgir en el horizonte. Elon miró por la ventana, al día que estaba comenzando. Lo que tenía delante de él no era un final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que él, ellas, e incluso el mundo, aún necesitarían descubrir juntos. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que tus propias decisiones causaron dolor a otros? ¿Qué sería más importante? ¿Seguir avanzando sin mirar atrás? ¿O detenerte e intentar remediar lo que fue destruido? ¿Cómo lidiarías con esa verdad? Y más aún, ¿qué podrías hacer para, de alguna manera, transformar ese dolor en algo significativo? Tal vez, esta historia aún no haya terminado.